Hola familia, estamos iniciando serie como lo decía Francisco y vamos a estar hablando de un gran tema que para algunos puede ser misterioso, incluso si tienes poco tiempo viniendo a la iglesia hoy o inclusive si hoy es tu primera vez, puedes decir, oye, eso es un gran misterio. ¿Y de qué se trata de algo que a lo mejor has oído en algún momento con una expresión como esta? Dios me dijo. Dios me dijo. Personas que dicen, ¿sabes qué? Dios me dijo. ¿Sabes qué? Dios me dijo. Y si tú eres como yo, tú dices, oye, ¿cómo te lo dice Dios? ¿Te lo dijo por escrito? ¿Apareció en un rincón y se te mostró? ¿Fue una voz audible? ¿O abriste la Biblia y se leyó sola? ¿Cómo es eso? ¿O hay un nivel pro de expresiones alrededor de esto? Dios me dijo que te dijera. Mire, Dios me dijo que te dijera. Y ahí es donde yo digo, disculpa, ya que tú tienes conexión con Dios, tú le puedes decir a Dios que me diga a mí directamente y nos quitamos el intermediario. Tú le puedes decir a Dios que me diga a mí directamente y así no tenemos gestores. Pero ¿qué tal esta otra que va mucho más allá? Dios me dijo que te dijera que me dieras. Por cierto, Dios me dijo que les dijera para que me dieran. Oye, eso no, porque muchas personas se han dado cuenta del mal uso o el abuso de estas expresiones. Yo no me atrevo a usar esta palabra, esta expresión deliberadamente. Dios me dijo que te dijera, porque el uso deliberado de estas expresiones hacen que las personas no crean, porque se puede caer en la manipulación. Porque yo puedo decirte, ¿sabes qué? Yo soy la autoridad y Dios me dijo que te dijera que te vayas en taxi y que me dejes el carro aquí en la iglesia porque tienes que sembrarlo. Es delicado y si tú tienes poco tiempo en la iglesia o te apartaste de la iglesia, tú dices, es verdad, por eso yo me aparté, es verdad, por eso yo no creo mucho. Es más, hoy me estoy dando una oportunidad para ver si esto es diferente. A veces al usar estas expresiones, algunos las han utilizado para justificar algunos comportamientos y comportamientos que son malos. Algunos utilizan estas expresiones para cosas que son ilógicas o algunos para criticar. Dios me dijo que te dijera y después viene la crítica porque no tengo el valor para decir, bueno, no fue Dios quien me dijo, es algo que yo pienso, pero como no tengo para decírtelo, lo digo de parte de Dios. O para sacar beneficio, o incluso lo he visto de manera deliberada en algunas personas, que son novios y le dicen, mira, Dios me dijo que te dijera que tú no eres para mí. Y lo utilizan para romper una relación porque no tienen el valor para expresarse. O decirle, usted se va a casar con usted. ¿Qué? Mire, no, Dios dijo que me tenía que casar y de repente no funciona. Y las personas dicen, oye, pero si Dios dijo, ¿cómo es que no funcionó? ¿O qué tal esta expresión? Pastor, Dios me dijo que me fuera del país. Me venían, me decían, Dios me dijo que me tengo que ir del país, ok. ¿Qué puedo decir yo en contra de lo que Dios ya te dijo? ¿Qué puedo yo decir? ¿Cómo puedo yo contradecir lo que Dios le dice a alguien? ¿Cómo respondes a alguien que utiliza la carta de Dios para jugársela en ese momento donde tiene que tomar una decisión y dice, Dios me dijo? Y afirma como si fuese un dictado de Dios. Pareciera un absoluto incuestionable. Y en el mejor de los casos termina siendo confuso, extremo y peligroso para muchas personas. Pero por el otro lado estamos nosotros diciendo, oye, pero yo quiero que Dios me diga. Queremos buscar la inspiración, la dirección y las respuestas a la vida o en la vida. La mayoría de la gente nos estamos preguntando, ¿es posible oír a Dios? Estás en una etapa donde estás desesperado por oír a Dios, donde tus emociones se mueven a tal punto que tú dices, oye Dios, dime algo. ¿Será que Dios todavía le habla a la gente? Como afirman algunos que Dios está hablando, como las historias de las Escrituras que dicen que Dios le habló a gente específica. ¿Puedo realmente oír a Dios? Si es así, ¿puedo oírle de manera personal? De manera específica, de manera clara, de manera definitiva. ¿Será que eso es posible el día de hoy?
Y si eres nuevo en la iglesia o no te consideras un seguidor de Jesús, te habrás preguntado si Dios existe y si le habla a la gente, ¿por qué a mí no me habla? O yo quiero saber cómo es eso de que Dios le hable. Y si eres un seguidor de Jesús, tienes tiempo viniendo a la iglesia, cuando otras personas dicen Dios me dijo, puedes pensar que tu vida o en tu vida algo anda mal porque Dios todavía a ti no te ha dicho. Tú dices, no, hay algún área, hay algo malo conmigo porque es que yo no siento esa claridad de que Dios me dice. Yo nunca he escuchado personalmente a Dios, yo nunca he escuchado a Dios específicamente, yo nunca lo he escuchado claramente y nunca he tenido una palabra definitiva de Dios para mi vida. Así que pensamos que podríamos hablar de este tema durante algunas semanas y esta idea misteriosa es la que vamos a estar hablando en esta serie. Averiguar cómo la gente oye a Dios. Y para ser franco, y si la pregunta es, José, ¿y tú crees que Dios le habla a la gente? Yo creo que sí, que la gente puede oír a Dios, que Dios habla de manera personal, que Dios habla de manera específica, que Dios habla de manera clara y que Dios habla de manera definitiva. Así que hoy vamos a estar hablando de por qué a veces no escuchamos a Dios. ¿Por qué no estoy oyendo la voz de Dios? Y las próximas 2 semanas, porque la serie va a tener 3 partes, entonces vamos a hablar de cómo oír la voz de Dios en las realidades fundamentales de la vida y cómo oír la voz de Dios en las diferentes etapas de nuestra vida o en las diferentes áreas de nuestra vida. Y vamos a verlo a través de la historia de un hombre llamado Moisés. Lo vamos a ver a través de la lente de un hombre llamado Moisés. Y el título de la serie es Escúchame, yo soy. Y una persona me dijo, José, yo creo que tienen un error gramatical. Debería ser, escúchame, soy yo. Y tiene que ver con que a veces pensamos que el título tiene que ver con lo que yo le digo a Dios. Escúchame, soy yo aquí, José. Soy yo, tu hijo, háblame. Esa no es la razón de la serie. La razón de la serie no es una persona mirando al cielo para decirle, escúchame, sino es una voz desde el cielo que te está diciendo, escúchame, yo soy. Escúchame, yo soy Dios. Escúchame, yo soy. Y tiene que ver con un nombre que utilizó Dios, que se da a sí mismo para hablar con Moisés. Entonces, la serie se llama Escúchame, yo soy. Y el gran yo soy quiere hablarte a ti. El gran yo soy quiere dirigir algo para ti. La pregunta es, ¿estás preparado? Entonces voy a darte contexto. Voy a darte contexto porque si tienes poco tiempo viniendo a la iglesia o no has escuchado esta historia, quiero que todos estemos en la misma página. Y como decía Francisco, es por amor, así que por amor voy a darte un contexto amplio. Y el contexto tiene que ver con el libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo. Y Éxodo forma parte de 5 libros. Los llamaron el Pentateuco. Son los 5 primeros libros de la escritura hebrea. Y fue escrito principalmente por Moisés. Estos libros están interconectados uno con otros. El Éxodo es una continuación del Génesis. Es como el segundo volumen. Imagínate, el libro volumen 1, Génesis. Volumen 2 se llamó Éxodo y así. Entonces se va contando toda la historia en 5 volúmenes. En el Génesis conocemos la creación y ahí está Adán y Eva, pero también encontramos un hombre llamado Noé, que Dios da un juicio para la tierra y dice voy a acabar con esta tierra, pero vio a un hombre justo llamado Noé y a través de Noé entonces pudo preservar la tierra. Luego sale otro nombre llamado Abraham. Él y su mujer, entonces su esposa Sara, tuvieron un hijo. A ese hijo lo llamaron Isaac. Isaac a su vez tiene un hijo llamado Jacob y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales uno se llamó José. José es vendido por sus hermanos como esclavo y termina en Egipto. Cuando está en Egipto hay una gran hambruna en todo el mundo y las personas fueron a Egipto a buscar provisión. Y en eso José se consigue nuevamente con sus hermanos y le pregunta por su papá. Ese Jacob, se le cambia el nombre y ahora se llama Israel, y esos 2 hermanos representan cada una de las tribus de Israel. Pero vivían fuera de Egipto antes de que José muriera, entonces le dice,
permite que mi gente venga. Y entonces le permitieron traer a su gente y así es como el pueblo de Israel llega a Egipto. Ahí estamos entonces en esta parte de la historia. Y en esta parte de la historia, donde el pueblo de Israel está en Egipto, nace un niño llamado Moisés. Y ahí comienza el éxodo. El éxodo comienza con Moisés. Entonces, y en la historia nos damos cuenta cómo Dios metió a su pueblo en una incubadora llamada Egipto. Esa incubadora llamada Egipto permitió que el pueblo de Israel se multiplicara, pero de manera pura, porque no se estaban mezclando con los egipcios, porque los egipcios no se querían relacionar con los esclavos. Por lo tanto, entonces, fue multiplicándose toda la nación, el pueblo de Dios. Entonces, no se mezclaron con otras naciones y ahí pudo entonces preservarse el pueblo de Dios. Pero vayamos a la historia de Moisés. Entonces, tenemos a Moisés. Moisés es nacido como una minoría esclavizada. Nace en una familia hebrea que eran esclavos allí en Egipto y allí nace Moisés. Imagínate a alguien naciendo en esclavitud. No sé si te lo puedas imaginar, pero imagínate que tú pudieras tener ese contexto en tu mente. Ahora, hay un edicto de que van a matar a todos los niños, entonces cada vez que nacieran, para que no se multiplicaran, entonces iban a matar a esos niños. Moisés nace, la mamá le prepara una cestica, lo monta en la cestica y lo lanzan por el río. Su hermana empieza a mirar cómo va la cestica por el río y allí esa cestica, cuando alguien daba luz, entonces tenía un Moisés. Se refiere a eso. Moisés entonces se va por el río y llega hasta un lugar donde estaba la hija de Faraón. Y ahora, ese muchacho nacido como minoría es adoptado por la hija de Faraón. La hija de Faraón dice, oye, mira lo que llegó aquí. Su hermana estaba allí entonces mirando y le dice, oye, ¿tú conoces a alguien que pudiera cuidarlo? Sí, yo conozco una señora. Y buscó a la mamá de Moisés para que viniera y cuidara a Moisés, pero pudo preservar la vida. Pero entonces es adoptado. Ya su identidad cambia y ahora es adoptado por la hija del faraón. Por lo tanto, Moisés es criado como la realeza egipcia. Era la hija del faraón. Moisés tenía todas las cosas allí a su alrededor. Pero llega un momento de la vida de Moisés donde empieza a haber una injusticia. Alguien estaba atacando a un hebreo y él dice, me parece injusto que estén haciendo esto con este hombre. Y entonces sale a defenderlo y termina matando a un egipcio. Así que entonces asesina a un egipcio. Por lo tanto, él tiene que huir porque entonces ahora iba a tener una pena porque era un asesino. Y huye del faraón a una tierra llamada Madián. Entonces, ese es el contexto. Vamos a adentrarnos en una historia de un Moisés que ya tú conoces algunos acontecimientos. Por ejemplo, tú sabes cómo Moisés, o a lo mejor has escuchado la historia de Moisés con esto de las plagas de Egipto. Entonces se enfrenta a Faraón. Saca a los israelitas de Egipto y en un momento extiende su vara y se abre el mar en dos. Pero también en otro momento él sube al monte y allí se le es revelada las tablas, es decir, los 10 mandamientos. Y las imágenes que asociamos a estos acontecimientos forman nuestra perspectiva de Moisés. Entonces podemos ver quizás a un hombre como Charlton Heston, que fue Moisés en la película Los 10 Mandamientos. Entonces tú te puedes imaginar a Moisés así, con las tablas, todo iluminado, bajando de la montaña. O puedes ver a Moisés como el príncipe de Egipto y esa película de Disney, pero realmente Moisés en esta parte de la historia era más como Harrison Ford en El Fugitivo, porque era un asesino que estaba huyendo. Entonces tú te puedes imaginar cómo se puede comportar un asesino, cómo puede pensar alguien que cometió un delito, alguien que tiene el cargo de conciencia por algo que había cometido en un momento y está huyendo, quiere estar escondido, no quiere que las personas lo vean. Y en un momento, allí en Madián, ocurre una situación. Y la situación es que hay una inferioridad numérica y a él le toca defender a unas jóvenes que habían estado siendo acosadas por unos niños que eran patéticos, de esos que se portan mal. Y entonces sale Moisés a defenderla. Y sin querer impresiona a un hombre que es padre de familia y lo recompensa. Y lo recompensa dando a una de sus hijas como esposa y dándole trabajo. En la antigüedad,
Los padres eran quienes elegían los cónyuges de sus hijos. Así que sus padres dijeron, mire, usted se va a casar con Moisés, porque este muchacho es bueno y mire lo que acaba de hacer, así que cásese con él. Aquí las mujeres sí podían decir, el que me tocó. Ustedes no pueden decir eso. Usted dice, ay, es que el que me tocó a mí se porta de un mal. A usted no le tocó, usted lo eligió. En cambio, la esposa de Moisés sí le tocó. Entonces, lo ponen a cargo, no solamente le dan como esposa a esta mujer, sino que lo ponen a cargo de un rebaño de ovejas, las ovejas de su suegro. Y ahí estamos en el Éxodo capítulo 3, así que vayamos a las Escrituras. Y dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Y hay algo importante. Ese Moisés, fugitivo, extranjero, trabaja para su suegro, que a su vez es sacerdote. Y el sacerdote era un mediador, porque los madianitas eran una nación politeísta. Así que entonces el sacerdote lo que hacía era mediar con todos sus dioses para dar algo hacia el pueblo. Ese era su suegro Jetro. Pero entonces ahora imagínate a Moisés alrededor de todo esto. Y él está haciendo su trabajo lo mejor que puede. Sigue diciendo, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. En otro contexto, en otra versión, este mismo monte se conoce como el monte Horeb. Ahora, es el mismo lugar al que llegarían los israelitas después del Éxodo. Después que salen de Egipto, me estoy adelantando algunos años para que veas, que los israelitas llegan a ese mismo monte. Pero en ese monte ocurre algo totalmente diferente. Y es como que Dios llevando a Moisés, yo quiero que vayas al futuro y que luego regreses. Dios quería mostrarle algo, quería anclarlo a algo. Y lo quería anclar por algo que iba a suceder en el desierto. Así que entonces iban a pasar por un desierto y Dios lo está preparando. Y ahí en ese monte dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Y estoy resaltando esta palabra, apareció. Y estoy resaltando estas dos expresiones, envuelta en llamas. Entonces, imagínate que hay un arbusto envuelto en llamas, pero que ese arbusto no se consumía. Si lo vemos gráficamente, quise hacerlo lo mejor que pude, vamos a ver qué tal. Es un arbusto con alguna llama y eso lo llamaron la zarza ardiente. Entonces, tú conoces esta historia como la historia de la zarza ardiente. Y en las Escrituras, el fuego tiene una gran representación. Ese fuego que estaba en medio de la zarza tiene una gran representación. Ese fuego que no se consumía, donde se presenta el ángel del Señor, es porque para las Escrituras hebreas el fuego era algo significativo. Pero no solamente era significativo, sino que era significativo porque ese fuego, dame la siguiente, porfa. Ese fuego entonces era juicio o refinamiento. Cuando hablaban de fuego, entonces es Dios está enviando juicio o Dios está refinando. Y la zarza arde, pero esa zarza no se consume. Es decir, no está consumido, ese arbolito que está allí no está consumido. Y imagínate que estás en ese momento, que tú estás haciendo algo y de repente por allá ves un arbolito que se enciende y tú volteas y te das cuenta que no se está consumiendo, que no está cayendo ceniza, no están cayendo las hojitas. El fuego no está acabando con ese arbolito. ¿Qué harías tú? Ay, eso es cualquier cosa, ¿verdad que no? Dice que Moisés dijo, yo tengo que ir a ver eso, yo tengo que acercarme, tengo que ir a verla de cerca. Un incendio es un fenómeno en sí mismo, pero aquí hay algo adicional, hay algo extra. No es una típica zarza ardiendo, sino algo que está pasando como único porque no se está consumiendo. En el desierto era muy fácil ver un incendio a partir de la nada, pero el tema es que no se estaba consumiendo. Y sigue diciendo, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, y voy a detenerme allí, y no sé si lo captas, dice que Moisés quería ir a verlo. Y una línea después dice, cuando el Señor vio que se acercaba. ¿Por qué dos veces me está diciendo que se está acercando?
Y para la cultura hebrea, repetir tan cerca en las oraciones algo tiene que ver con que ese algo que está señalando el autor es muy importante. Y como es muy importante, te quiero dar la importancia para que tú prestes muchísima atención. En estas expresiones se utilizan dos palabras y lo vemos gráficamente así. Sur, que es alejarse de. Moisés está haciendo algo y cuando ve, se aleja de eso para acercarse a lo otro. Entonces, la palabra que se utiliza es sur para referirse a que se aleja, pero luego en la misma expresión se utiliza la palabra ra'a para prestar atención a. Prestar atención a. Si lo vemos, entonces, Moisés está haciendo algo de lo cual se aparta, se da la vuelta y ahora presta atención a. ¿A qué? A eso que está ocurriendo. Y dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó en medio de la zarza. Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Cuando Moisés se detuvo y cambió su atención, entonces Dios le habló. ¿No es cierto que cuando queremos escuchar a Dios, en realidad nosotros estamos tratando de llamar su atención? No de darle nuestra atención, sino de llamar su atención. Señor, ¿hasta cuándo pasan estas cosas? Pero pon tu mirada sobre esta tierra. Bastante calamidad. ¿Te has olvidado de mí? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Acaso tú no? Estamos llamando la atención de Dios. Pero esto es diferente. Si somos honestos, nosotros queremos la atención de Dios porque ya hemos intentado todo para lograr algo. Porque ya hemos intentado todo para experimentar algo. Porque ya hemos hecho muchas cosas para escapar de algo o para superar nuestras circunstancias. Pero al igual que Moisés, la mayoría de nosotros estamos centrados en algo. Quizás tú hoy estás centrado en construir tu futuro, en subir los peldaños para tu éxito, en huir de tu pasado. Y ahí estás trabajando en huir de tu pasado. O simplemente estás enfocado en seguir adelante. Me pregunto, si no oímos a Dios, ¿no será porque no tenemos suficiente espacio o no estamos lo suficientemente abiertos para dejar lo que estamos haciendo, para detenernos y mirar y poner nuestra atención en lo que Él quiere? Y si Dios está esperando que te apartes y veas, que estés abierto a desviarte de tu camino, el que tú has estado construyendo por años sin tomar en cuenta a Dios. Y Él está deteniendo eso para capturar tu atención, porque Él quiere hablarte a ti, porque Él quiere decirte a ti. Recuerdo hace un tiempo estábamos unos amigos y mi esposa y yo orando por una situación específica. Ellos no podían tener hijos, así que estábamos orando por eso. Señor, ¿qué tú quieres para sus vidas? ¿Cómo es? Si en tu voluntad está que ellos tengan hijos, ¿sabes? Esas oraciones que ponemos alrededor de esos amigos que no tenían hijos. Mi esposa se va de viaje, me toca quedarme, así que entonces entro en un tiempo de ayuno, comencé a estudiar la palabra, a leer, estaba súper sensible para que Dios me hablara en muchas cosas de mi vida, pero también aprovechaba de orar por ellos. Y recuerdo un sábado, me acuesto a dormir y comienzo a tener un sueño, y en ese sueño entonces aparece Miguel y Rosaura. Miguel y Rosaura son estos amigos de los que les estoy hablando, y el Señor me dice, tienes que decirle. Y yo digo, pero ¿qué tengo que decirle? Y en eso me desperté. Y 5 minutos más y tú intentas dormir como para que se pegue el sueño. Y no hubo continuidad. Entonces me puse a orar, porque entonces la oración sí podía darle continuidad a esto que estaba ocurriendo en mi vida. Y comienzo a orar y él me dice, sí, dile eso, lo que han estado orando, díselo. Pero ¿qué le voy a decir? Que yo le voy a conceder. Yo le dije, no, mano. ¿Cómo yo me presento delante de Dios? Dios me dijo que ustedes van a tener un hijo y le van a poner José.
Es difícil esa posición. Yo quiero que te pongas en esa posición. Así que yo le decía, oye, Señor, yo no puedo decir esto. Si esto viene de ti, confírmame. Y eso me hizo meterme más. Me desvié de lo que estaba haciendo para meter mi atención en Dios, para que Él me pudiera confirmar. Y después de orar y orar y orar, ¿sabes qué me dijo Dios? Nada. Y me volví a quedar dormido. En ese entonces estábamos aquí mismo en Versalles, pero la distribución era diferente. Te la quiero mostrar para que te la imagines. Esto termina aquí con una tarima y esa tarima tiene del lado izquierdo otra ala como esta, es decir, hay otro salón hacia allá y la tarima que utilizábamos tenía una doble vista, pero en el centro no había nada, sino que estaba la consola de sonido y un portón. Cuando yo me acuesto y empiezo nuevamente a conciliar el sueño, viene otro sueño a mi vida. Y era de Miguel, que era nuestro guitarrista, tocando la guitarra, vestido de una forma, y simplemente quedó esa imagen en mi mente. Y yo le dije, Señor, yo no voy a decir nada. Yo voy para la iglesia, pero yo no voy a decir nada. Tú me irás a decir desobediente, pero yo no estoy seguro de que esto sea algo que venga de ti. Y no quiero jugar con las emociones de ellos porque no quiero decir algo de lo cual no estoy seguro. Si esto viene de ti, confírmame. Y me vine y no me había confirmado hasta que abro el portón y están en el ensayo general y Miguel estaba vestido como yo lo había visto en el sueño. Yo simplemente hice así. Y arranqué a llorar. Y arranqué a llorar porque ahora tenía miedo de decirle lo que Dios me había dicho. Dios me dijo que te dijera, yo digo, no, si se presenta el momento, yo lo voy a hacer, pero yo no voy a propiciar ese momento. Terminó el ensayo, aquí hay un túnel que comunica el pasillo de atrás con esa tarima, y yo entro en ese túnel, pasa por aquí por debajo, y cuando voy a la mitad vienen los dos juntos, tomados de la mano, y yo dije, yo me tengo que devolver. Yo les digo, muchachos, y no podía contenerme. Y empecé a llorar y me dice, ¿pero qué te pasa? Yo le digo, brother, lo que te voy a decir te lo digo en el temor de Dios. Pero de verdad, yo no sé si decírselo, pero y ¡guac! Se lo zumbo. A los 6 meses, ellos quedaron embarazados y tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Gabriel. No, eso no. Pero a donde te quiero llevar es que tienes que tener reverencia a Dios para poder decir que Dios te dijo. Pero también necesitas quitar tu atención de donde la tienes para poner la atención donde Él quiere que tú pongas la atención. Me recuerdo un tiempo donde teníamos que tomar una decisión, nos habían dicho los pastores anteriores, Abraham y Sorelis, que iban a partir a Madrid, entonces nos dicen, mira, dentro de 9 meses, entonces vamos a ir a Madrid, mi esposa estaba embarazada, y nosotros nos quedamos así como que, wow, ¿y ahora quién se va a quedar en la iglesia? ¿Y quiénes van a ir al frente de la iglesia? Y nos metimos en un tiempo de oración, porque nuestro nombre nunca había salido, nuestros planes estaban por otro lado, y ya he contado esta historia, pero la voy a resumir en esto. Nos pusimos a orar y yo le digo, bueno, María, vamos a orar, pero por separado y no me digas lo que Dios te dijo, yo no te quiero decir lo que Dios me dijo. Después de un tiempo, compartimos lo que Dios nos dice. Y yo me recuerdo que en medio de las oraciones yo le decía, oye, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con mi vida? Y Él me dijo, te preparé para este tiempo. Toda tu historia tiene que ver con el llamado que te estoy haciendo. Así que no dudes, no temas que yo estoy contigo. Y yo, ok, buenísimo. Pero le dije, bueno, Señor, si eso viene de ti, tú tienes que poner eso mismo en el corazón de mi esposa. Así que fuimos, nos reunimos, pasó el plazo y le digo, bueno, mi amor, mira, Dios me dijo algo, pero yo le pedí que me lo confirmara a través de ti. ¿Qué te habló Dios a ti? Y ella me dice, yo no entiendo mucho lo que me dijo, pero lo único que yo he sentido fuertemente en este tiempo y que viene insistentemente a mi mente es que Dios nos ha preparado
y que toda nuestra historia sirve para el llamado que nos tiene. Y tú, calla mujer, calla mujer. Y ahí tú te das cuenta, oye, sí, era Dios diciendo, asuman, tomen, vayan al frente. Y yo digo, qué bueno que pudimos quitar la mirada de lo que estábamos haciendo, de nuestros planes. Teníamos planes para el futuro. Y quitamos nuestra mirada para voltear y ver la zarza ardiendo. A donde te quiero llevar, y quizás lo puedas ver más gráficamente, es Dios quiere entregarte algo. Y voy a darte dos conclusiones, y las conclusiones te las voy a dar a manera de pregunta, porque para poder entonces escuchar la voz de Dios necesitas responder estas preguntas. Número 1, ¿tienes margen en tu vida? ¿Tienes espacio para que Dios te hable? ¿Tienes espacio para notar los arbustos ardiendo? ¿Hay suficiente silencio en tu vida para reconocer la actividad de Dios a tu alrededor? ¿O simplemente estás muteado con tantas cosas, con los estados de WhatsApp, con las historias, y estás viviendo en 2X y en el scroll, como si la vida fuese así? Vamos, esta es una lucha para mí. Incluso dejé de predicar con reloj porque me distraía, se encendía la luz, llegaba una notificación, hasta que dije, no, ya voy a predicar sin el reloj, sin el teléfono, porque a veces estoy viendo un programa de televisión, tengo la computadora conectada con el iPad, tengo el teléfono, llegan notificaciones, se enciende por aquí, yo no sé qué, tal, y termino sin ver lo que estaba viendo. Pero lo mismo puede pasar entonces con mi relación con Dios. Donde quiero tener entonces un enfoque y voy a hacer un estudio y saco entonces para la Biblia digital y empiezan las notificaciones y lo menos que revisas es tu Biblia digital y lo menos que tienes es un tiempo para que Dios te hable, y en vez de voltear tu mirada hacia la zarza ardiendo, entonces te quedas enfocado en el día a día y después dices, ¿y será que Dios le habla a la gente en este tiempo? A lo mejor el tiempo de pantalla no es lo tuyo. Pero ¿qué está llenando ese espacio que te tiene metido allí y que no te deja mirar las zarzas que están ardiendo el día de hoy? Si tú eres como yo, quieres experimentar la vida al máximo. Pero experimentar la vida al máximo y llenar tu vida con actividades no coexisten. Raras veces coexisten. La pregunta es cómo creas intencionalmente espacios para el silencio. No para arrodillarte y decirle, ¡escúchame!, sino para callarte y decir, te quiero escuchar. ¿Cómo evitas distraerte tanto para no darte cuenta que Dios te está llamando la atención? Y ya te lo ha dicho, te lo ha susurrado, pero hoy te lo está gritando, escúchame, yo soy, escúchame, yo soy, escúchame, quiero hablarte. Pero necesitas parar de hablar, necesitas detenerte, necesitas cambiar tu atención. ¿Hay algo de lo que necesites apartarte para poder prestar toda tu atención a escuchar a Dios? ¿Será que tienes que darte la vuelta? Y esa es la segunda conclusión. Dar la vuelta. Tienes que darte la vuelta, desenfocarte de eso que estás haciendo para enfocarte en la zarza que está ardiendo. Tú y yo sabemos las cosas de las que tenemos que alejarnos para vivir mejor, para experimentar la vida al máximo. ¿Qué es para ti? ¿Qué representa esto? ¿Es el alcohol? ¿Es el cigarrillo? ¿Es la mentalidad de víctima? ¿Es la pobreza? ¿Es la falta de finanzas? ¿Es la pornografía? ¿Son las amistades? ¿Son los negocios en los que estás enfocado a hacer dinero, dinero, dinero? ¿Son negocios turbios? ¿Qué es eso? ¿Son las redes sociales? ¿Qué es eso? Vamos, psicológica y fisiológicamente, la atención es una condición previa para la revelación.
para tener nuevos pensamientos, tú quieres ser renovado y que Dios renueve tu mente, necesitas atención. Tú quieres que Dios te inspire, necesitas atención. ¿Quieres que Dios te impulse? Necesitas atención. ¿Quieres que Dios te motive? Necesitas prestar atención. Porque cuando prestas atención, entonces viene la revelación, viene la inspiración y viene la iluminación. Dios quiere hacerlo hoy también. Y quiero hacer una diferenciación entre los tres términos que estoy utilizando: revelación, iluminación e inspiración. Revelación es Dios revelando o llevando a alguien a descubrir verdades divinas que son ocultas, pero la revelación de Dios se lo muestra. Lo hizo con aquellas personas que no vivieron en un tiempo histórico y se les reveló para que pudieran comprender lo que no habían vivido. Lo hace cuando una persona en su propia vida tiene un desconocimiento de algo y Dios se lo revela. Yo recuerdo una muchacha que dice, oye, Dios me reveló algo que ocurrió en mi niñez. Y cuando se dio cuenta y empezó a trabajar en eso, su inconsciente tenía un abuso sexual. Y ella no lo recordaba, Dios le había revelado eso. Y Dios lo hace de manera general, a través de la naturaleza, la historia, la conciencia moral. Lo hace una revelación especial a través de eventos sobrenaturales, de las Escrituras, de Jesucristo. Pero también Dios puede revelar propósito y Él quiere revelarte el propósito. Él quiere dar a conocer la voluntad, su voluntad para tu vida. Él quiere mostrarte su carácter para tu vida. Y necesitas entonces prestar atención para que Dios pueda revelarse. Lo segundo entonces tiene que ver con la inspiración. Y la inspiración Dios la utilizó para influenciar a los autores de la Biblia. Fue una influencia divina sobre los autores de las Escrituras para garantizar que lo que escribieran era la palabra de Dios. Y esa inspiración entonces podía ser verbal, donde cada palabra estaba inspirada por Dios. O podía ser a través de ideas, de una manera conceptual, y que las ideas estuviesen inspiradas por Dios. ¿Cuál era el resultado? Que tú y yo hoy pudiéramos tener unas escrituras que son inerrantes, que son consideradas autoritativas y que son de una u otra manera lo que respaldan el fundamento de nuestra fe y de nuestras prácticas. Es por inspiración entonces que nosotros tenemos lo que tenemos. Pero hay un término llamado iluminación y es la obra del Espíritu Santo en cada persona. Es el Espíritu Santo ayudando a los que creen en Jesús a entender, a interpretar y a aplicar las Escrituras. Así que por iluminación tú sales de un lugar después de escuchar una enseñanza y la pones en práctica. Por iluminación te metes en las Escrituras, puedes leer un tema y puedes llevarlo a la práctica de la manera correcta. No añade una nueva revelación, sino que aclara y profundiza la comprensión de la revelación que ya se fue otorgada a otras personas. ¿Cuál es el requisito? Que tú y yo podamos tener disposición personal, que podamos prestar atención, una atención espiritual para recibir y para aplicar la enseñanza divina. En resumen, en estas tres palabras, revelación es Dios comunicando sus verdades. Inspiración es el acto de Dios garantizando esa verdad a través de las Escrituras, y la iluminación es el Espíritu Santo ayudando a los creyentes a entender esas verdades. Ahora, para que haya revelación, para que haya inspiración, para que haya iluminación, ¿qué necesito? Prestar atención ¿a qué? Prestar atención a lo que Dios quiere, a pasar tiempo con Él. El ángel del Señor lo llamó desde el centro de esa zarza que estaba ardiendo. ¿De qué meta? ¿De qué ambición? ¿De qué destino necesitas apartarte? ¿Necesitas apartarte de algo momentáneamente por esta temporada para poder entonces tener una revelación, una inspiración o una iluminación de Dios? Necesitas apartarte. Por un tiempo me tuve que apartar de mis amistades para poder centrarme en lo que Dios quería. Yo quería oír a Dios y tú también quieres oír a Dios.
de manera personal, de manera específica, de manera clara y de manera definitiva. Para eso vas a tener que apartarte. Por eso, cuando tú ves en la antigüedad o desde la antigüedad, se originó una práctica llamada ayuno. Y el ayuno es simplemente el acto de apartarte de algo para prestar atención a Dios. Entonces, yo dejo de prestar atención a esto y cambio mi atención, doy la vuelta y le presto atención a Dios. Normalmente pensamos en la comida, pero algunos pudiéramos decir, mira, José, ¿sabes qué? En medio del mar de emociones que yo vivo día a día, semana a semana, en medio de ese mar de emociones, yo lo muteo con Netflix. Por lo tanto, entonces necesito ayunar de Netflix, necesito salirme de las series, necesito salirme de esto, necesito salirme de las redes sociales, necesito salirme de esta actividad que es donde me meto y me meto y me meto y me meto para mutear mis emociones, para tratar con mis emociones. Y necesito salirme de aquí para prestar atención a lo que Dios quiere decir. A lo que Dios quiere decir. Cuando Dios vio que Moisés se apartaba para ver, le dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, aquí estoy. Cuéntame, Dios, tienes toda mi atención. Y Dios le dice, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y voy a resaltar estas dos palabras, quítate, pisando. Se ha escrito mucho sobre por qué Dios ordena a Moisés que se quite las sandalias. Una de las teorías es por reverencia a Dios, por respeto a Dios. La otra teoría simplemente es porque las sandalias de Moisés representaban impureza. Y todas son válidas. Pero si nosotros nos apartamos y lo consideramos en el contexto y empezamos a hacer un paralelismo entre Éxodo 3 y el libro anterior, Génesis, y justamente en el capítulo 3, entonces están Adán y Eva ocultándose de Dios porque habían cometido un pecado. Y lo primero que ocultaron fue sus partes íntimas, sus partes privadas. Cuando tú ves ese paralelismo, entonces Dios a través de Éxodo 3 te está invitando a que te puedas acercar y entablar una relación, porque en Génesis 3 Él se le acerca y dice, ok, cuéntenme, ¿dónde habían estado ustedes escondidos? Y se le presenta a Adán y a Eva. Pero ahora en Éxodo 3 se le está presentando a Moisés. Tú estabas escondido como un fugitivo. Tú habías estado huyendo, sin embargo estoy llamando la atención para que tú y yo nos relacionemos. En la historia de la creación, los primeros humanos pecaron al comer el fruto del árbol prohibido. Se cubrieron y se escondieron. Y a lo largo de las Escrituras, los pies son un eufemismo que se utiliza para las partes de nuestro cuerpo que debemos cubrir. Esas partes que avergonzaban a Adán y a Eva, pero que en el resto de las Escrituras se ve como los pies. Los primeros hombres por el pecado se cubrieron, pero ahora Moisés está frente a una zarza ardiendo, donde está la presencia de Dios, donde está el fuego refinador, es decir, Dios estaba refinando la historia de Moisés. Y esa zarza no se estaba consumiendo. Moisés, un esclavo, un fugitivo, un asesino, un hombre que había sido adoptado, estaba siendo invitado a la presencia del santo creador a través de la vulnerabilidad. Cuando Dios ordena a Moisés que se quite las sandalias, le está mostrando que no tienes que venir a mí fingiendo, no tienes que venir a mí escondiéndote. Dios no permite que Moisés se acerque demasiado, pero sí le invita a que se acerque. Y del mismo modo hoy Dios te está diciendo a ti,
acércate a mí, escúchame, yo soy. Independientemente de dónde hayas estado ayer, independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de dónde vengas, Él te está invitando a acercarte a Él tal y como eres, sin taparte, sin esconderte. Y quiero hacer una advertencia. Él te dice, ven tal como eres. Pero quiero que sepas que no te voy a dejar tal como estás. Porque tengo el poder de cambiarte. Tengo el poder de transformarte. ¿Y por qué lo sé? Porque la Biblia es una historia. Y en la Biblia hay otro árbol, un árbol significativo. Dios venía en carne a través de Jesús y moría en la cruz para llevar el fuego del juicio y pagar por el pecado que nos separaba de Dios. ¿Por qué? Porque quería sacarnos de una vida errante, de una vida de ocultamiento, de una vida de la lucha por el valor propio, una lucha por esa carencia de propósito. Y Él quería darte valor, quería darte propósito, Él quería tener una relación íntima contigo, una relación personal contigo. Y por eso vino Jesús. Y tú puedes mirar en ese Jesús con sus brazos abiertos cómo pudo llevar todo aquello que te avergüenza en esa cruz del Calvario. Dios quiere que Moisés conozca su valor, conozca su valía, y por eso se le presenta en medio de la zarza. Le habla a Moisés de su identidad y los planes específicos para él, porque ahí se le revela el propósito, porque ahí se le revela la identidad. Entonces, en eso que no se consumía, en eso a lo que le prestó atención, Dios le dio identidad y propósito. Dios quiere darte identidad. Él quiere lo mismo para ti. Dios está hablando. Dios hoy está hablando a tu vida. Creo que la mayoría de veces está esperando que nosotros nos alejemos de algo, nos demos la vuelta y prestemos atención a Él. Porque solo así podremos encontrar sentido, cuando frenamos y volteamos nuestra mirada. Es tiempo de que dejemos de vivir por sensaciones, por emociones, por lluvias de dopamina a través de la comida, de las redes sociales, de los juegos, de los videojuegos, de que activemos modo superficialidad. Es tiempo de que dejemos de vivir en modo aceleración, porque andamos en la vida en 2X. Y vemos el YouTube en 2X y ya hablan muy lento. Ponlo más rápido, porque no tengo tiempo. Y no nos detenemos. Andamos viviendo acelerados, no nos detenemos. Y Dios dice, detente, ten espacios de silencio, escúchame, yo soy. ¿Sabes? Las drogas que entran por tus ojos, como la pornografía, como el TikTok, como el Instagram, como el Facebook, como los estados de WhatsApp, que están sirviendo para silenciar tu conciencia, para silenciar tus emociones y para no ir a Dios. Tu cerebro las recordará cuando quieras calmar nuevamente tus ansias, porque el cerebro buscará vías de escape. Y esas vías de escape te pueden conducir a adicciones. Pero cuando tú decidas apartarte de eso y voltear tu mirada, Él te hablará de frente. Él hablará a tu vida. Porque Él te dice, escúchame, yo soy. Y sé que eso requiere valor. Salir de esto, lo que quiera que represente para ti. Tú conoces, yo no conozco tu vida, pero tú conoces tu vida. Tú conoces tus prácticas y tus hábitos que están aquí. Yo no sé qué te está hablando Dios, que tienes que dejar
Pero lo que sí sé es que te está diciendo, necesitas voltear para verme a mí, porque yo todavía quiero hablarle a mi pueblo, porque yo sigo siendo el gran yo soy. Permíteme orar. Permíteme orar para que tengamos el valor, el enfoque, la valentía y la gallardía para dejar de hacer aquello que nos mantiene distraídos y podamos mirar a Dios. Que podamos salir de aquí inspirados, no solamente para hablar lo que Dios nos habló y Dios me dijo, sino para que lo puedas ver reflejado en tu vida. Para que esa inspiración te lleve a un cambio, a una transformación donde no hay vuelta atrás. Dios quiere hacer eso en tu vida, pero también quiero que sepas que Dios puede hacer eso en tu vida. ¿Tú lo quieres? Entonces oremos. Querido Dios, gracias por traer este tema, gracias por recordarnos que tú eres el gran yo soy y estás diciéndonos, escúchame, yo soy. Queremos que el gran yo soy nos revele, queremos que el gran yo soy nos inspire, queremos que el gran yo soy nos ilumine. Ayúdanos, Señor, a salir de aquello que nos roba la atención. Ayúdanos a salir de esas drogas a las cuales somos adictos a través de las pantallas, a través de las sustancias, para voltear nuestra mirada a ti. Ayúdanos a dejar las relaciones, las amistades que nos desvían de ti. Revela tu propósito, revela tu identidad a cada hombre y mujer que ha venido a este lugar. Danos la valentía, danos el coraje para apartar tiempos de silencio y prestar atención para que esto sea una práctica en nuestra vida. Ayúdanos a que tengamos margen, a que tengamos espacio y a que podamos dar la vuelta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familias, gracias por permanecer hasta el final. Nos vemos en una próxima entrega para la segunda parte. Bye bye.